¿Por qué armarte el nuevo mazo de Garchomp X de Cynthia? Bueno, ¡hey! ¿Qué rollo, bandita? Bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión le traemos este mazo extremadamente brutal y bestial, Garchomp X de Cynthia, que puede atacar con una o dos energías y hace un daño tremendamente bueno. ¿Cuál es la idea de este mazo? ¿Cómo es que funciona? Bien, prácticamente es evolucionar a ese Garchomp para poder utilizar los dos ataques que tiene. Una vez que ya tenemos a nuestro Garchomp, debemos de tener en la banca a las Roserade, que gracias a su habilidad nos va a permitir poder agregar daño adicional al ataque de los Pokés de Cynthia. Sí, así como lo oíste, te va a permitir agregar 30 puntos de daño más a los ataques de los Pokés de Cynthia. Garchomp X de Cynthia puede atacar con 100 puntos de daño base más la acumulación de Roserade que tengas en banca. Si tienes 2 va a ser 60 puntos de daño más, si tienes 3 va a ser 90 puntos de daño más. Es importante para este combo. Y tenemos al segundo ataque, que va a ser 260 puntos de daño si descartamos las cartas de energía. Y en conjunto con los Roserades que tengamos acumulados en banca, vamos a poder llegar hasta un Pokéx en segunda fase. Con 2 Roserade vamos a poder llegar hasta 320 puntos de daño, siempre y cuando no tenga una resistencia, porque esto puede mermar el daño. Y bien, lo que vamos a hacer con este Garchomp es atacar directamente con él y tener a la Roserade en banca para poder incrementar el daño que vamos a hacer. También tenemos algunos atacantes extras que nos van a permitir atacar gracias a la acumulación de daño que tengamos en los Pokés de Cynthia. Y bien, pasamos a las cartas claves de este gran mazo. Y bien, nuestro atacante principal y la estrella de este mazo es Garchomp X de Cynthia, que ya te comenté sus dos ataques. El primero, 100 de daño más las acumulaciones de los Roserade, y 260 de daño en el segundo ataque, descartando las energías de ese Pokémon, que es un daño meramente bestial por la capacidad a la que puedes llegar. Y como segundo atacante traemos a este Spiritomb de Cynthia, que te va a permitir atacar gracias al daño acumulado que tengas en tus Pokés de Cynthia. En este caso, Garchomp va a estar recibiendo daño y gracias a Spiritomb vamos a poder devolverle ese daño. Ojo aquí, el ataque hace 10 de daño por cada contador de daño en cada uno de tus Pokés de Cynthia en banca. Ojo, no funciona como algunos otros Pokés que el daño se lo devuelve al rival. No, aquí el daño lo va a mantener los Pokés de Cynthia, simplemente se van a contabilizar con el ataque de Spiritomb. Y algo que es magnífico es que los Roserade también le van a poder incrementar el daño porque es un Poké de Cynthia. Aquí la habilidad de este Roserade, que los ataques de Cynthia hacen 30 puntos de daño más. Prácticamente son las cartas más importantes que vamos a utilizar. Los Roserade para incrementar el daño, el Garchomp que va a permitir atacar, y algunas cartas que van a ayudarnos a poder distribuir el daño, como ese Munkidori. En la parte de entrenadores traemos algunas sorpresitas que también nos van a ayudar a que este Garchomp sea aún más poderoso. Tenemos este objeto de pesa recia, que si se lo pones a un Poké de Cynthia va a obtener 70 PS más. Garchomp ya tiene 330 más 70, va a llegar hasta 400 puntos de salud. Una tremenda bestia ese Garchomp. Traemos algunas cartas que nos van a ayudar a poder inhabilitar las jugadas del rival. Sí, aquí puedes pensar por qué lo llevas si tú llevas pesa recia, ¿ok? Esto es muy situacional. Aquí quiero que entiendas que dependiendo de la situación por la que estás pasando, torre de interferencia te puede servir, porque actualmente se están jugando muchas herramientas, pero ahí te digo, muy situacional.
checa qué es lo que está pasando y cómo puedes utilizar esta carta de entrenador. Y te repito, esta es una receta que yo utilizo. Puedes analizar o puedes ver qué otras cartas puedes quitarle o ponerle para adaptarla al estilo que tú tienes. No siempre es copiar y pegar las listas y jugarlas. Muchas veces es adaptarla a la necesidad que tú tengas o a las cartas que para ti sean mucho mejor. Traemos también Torre de Vigilancia del equipo Rocket para inhabilitar los pokés normales. Como as táctico traemos a Capturador Supremo, también traemos a Damián, traemos a la Yono, al Órdenes de Jefe, a la Camilla, traemos también la Evolución, Pokébolas para poder setear más rápido, poder deshacernos de cartas que no ocupamos y a un Brook que nos va a ayudar en situaciones muy específicas. Y por último traemos 6 energías lucha y 2 energías de tipo siniestro para este Munkidori que nos va a ayudar a distribuir el daño. Esto es lo que trae este mazo y es muy importante puntualizar las ventajas que tenemos. Garchomp 400 de HP con el objeto, vas a poder debilitar Pokés X con el ataque de 260 más Roserade en banca. Vas a poder atacar con Spiritomb con una sola energía y es un Poké básico de un premio. Poder distribuir contadores de daño con este Munkidori y frustrar estrategias del rival. La desventaja es de que tenemos una debilidad al tipo planta y hay algunos pokés que nos pueden ocasionar mucho problema. Y bien, pues vamos a la partida para ver qué tal nos fue y poder analizar el funcionamiento de este mazo. Vamos para allá. Ok, bandita, ya estamos aquí en esta partidona que me tocó salir en primer lugar en esta partida. Pero me preocupaba mucho que el rival pusiera contadores de daño en mi Poké activo y pues hasta ahí terminaba la partida, ¿no? Así que decidí ir por otro Poké para ponerlo en banca. Afortunadamente mi rival va a jugar el Blaziken y pues tarda un poco en poder llegar hasta la segunda fase. Entonces dije, bueno, me voy a despreocupar un poco, pero ese Pecharon realmente no sé por qué lo llevaba. No conozco bien la receta del Blaziken, pero nosotros nos fue bien. Tenemos suficientes cartitas para setearse lo suficiente e ir armando la estrategia que vamos a ir utilizando. Aquí voy utilizo el Pococho para ir por los Roselias y poco a poco tener a esa Roserade que nos va a ayudar a incrementar el daño del Garchomp. Utilizo la evolución para acelerar aquí el proceso y pues voy por algunas energías, ¿no? Que me van a ayudar también para ese Munkidori que va a ayudar a distribuir el daño. Entonces utilizo aquí la evolución y directamente evoluciono a una Roselia y al Ghibli que me va a ayudar al siguiente turno poder atacar. Pues ya aquí nada más evolucionamos, ya esperamos a ver qué es lo que sigue haciendo el rival. Sinceramente fue una muy buena partida porque el rival también supo cuáles fueron los puntos clave a los que hay que llegar cuando juegas este mazo, ¿no? Siempre atacar al Munkidori, a los Roserade que incrementan el daño. Y pues bueno, si no tenemos alguno de ellos, no vamos a poder llegar a Pokés X. Entonces él también decide utilizar evolución y directamente ya evoluciona a ese Blaziken para que en el siguiente turno pues pueda también atacarnos, ¿no? Y bien, aquí ya vamos en nuestro turno. Y primeramente utilizo la habilidad de este Poké que me va a permitir traer a la mano otro Poké de Cynthia. Entonces voy por otro igual para poder utilizar la habilidad. Y el siguiente turno, si es que llega el rival a debilitarme a algún Poké que tenga activo, en este caso voy a atacar directamente con el Garchomp, pues ya tener en segunda fase este otro Poké para evolucionar rápidamente, ¿no? Aquí ya ponemos activo el Garchomp
y vamos a hacer hasta 130 puntos de daño porque únicamente tenemos a una Roserade. El ataque básico de Garchomp es de 100 más 30, vamos a hacer 130 por ahora. Y bien, pues voy por 2 energías más de lucha para utilizar aquí el ataque del Garchomp y ya poder debilitarle al Poké activo. 260 porque el Pecharunt tiene debilidad al tipo lucha, por eso es que le hicimos el doble del daño. Nos llevamos nuestra primera carta de premio y él sale con su Klefki que inhabilita las habilidades de los Pokémon básicos en juego mientras él esté en el activo. Ok, utiliza el as táctico para quitarnos cartas, pero de todos salimos bien. Aquí lo único que me preocupa son las energías, pero con el Damián vamos a poder traer energías a la mano para poder atacar. También me preocupaba ese Poké que evoluciona a Dragapult, porque me iba a estar haciendo daño en banca y no tengo ningún Poké que pueda cubrir los contadores del Dragapult, y decide atacar directamente con el Blaziken. Blaziken tiene una habilidad que le permite agregar energías del descarte al Poké, entonces nada más ocupa 2 para atacarnos con 200 y pues es lo que va a hacer, ¿no? Poder utilizar su habilidad y agregarle una energía de la mano al Poké y pues ya va a tener las suficientes para poder atacarnos. Nos va a hacer únicamente 200 de daño, pero nosotros gracias al objeto resistimos 2 ataques. Y ok, bien, va por la cama y decide evolucionar directamente a su otro Blaziken para tenerlo ya listo y en el siguiente turno atacar con él. Así es como funciona este mazo: atacar con 200, retirar, luego volver a atacar y hacerte daño constante, y supongo que con el Dragapult rematar también para poner contadores en banca. Ok, aquí salimos bien con esta habilidad. Y esta carta nos ayudó bastante porque pudimos ya el Roserade ya le evolucionamos y le pusimos una energía más al Garchomp para poder atacar con esos 260 puntos de daño. Y por si él en el siguiente turno nos atacaba con el otro Blaziken, pues utilicé la habilidad del Munkidori para restarle 30 de daño a mi Poké y así pues resistir otro ataque sin que nos debilite. Aquí vean, cómodamente nos llevamos un Pokédex de un ataque con 2 energías y pues gracias a esas Roserade, ¿no? Si no los hubiéramos tenido en banca no hubiéramos llegado al daño y él pues probablemente nos hubiera debilitado algún otro Poké que tengamos en banca. Observen bien la estrategia que está utilizando el rival y en quién se centra. Él descubrió que los Roserade son una fuente fundamental de este mazo. Entonces, si él se deshace de estos Roserade, no vamos a poder debilitarlo de un solo ataque. Y recuerda que también tenemos por ahí otro atacante. La acumulación de daño en los Pokés de Cynthia también nos sirve. Entonces ahí tengo a ese Garchomp con 170 dispuesto a seguir recibiendo más daño para poder acumularlo. Claro, que no se nos salga de la mano ahí y el rival nos pueda debilitar, ¿no? Ok, aquí el rival lo que hizo muy buena estrategia. Él sabe que los Roserade son una fuente fundamental del mazo y que gracias a ellos es que llegamos al daño. Entonces, ¿cuál es el punto o el eslabón débil del mazo? Pues deshacerse de los Roserade, ¿no?
El Garchomp en modo base hace bastante daño. Se deshace de este Roserade. Y pongo aquí a mi Garchomp para... La idea que yo tuve, dije, bueno, si me hace 200 puntos de daño más en el siguiente ataque, vamos a poder ya debilitarle a un Pokédex directamente con el espíritu. Entonces solo distribuyo aquí contadores de daño. Y pues bueno, ya lo único que decido hacer es acumular más daño. Vaya, decido irme por este Poké porque sí me generó un poco de incertidumbre el si se lo iba a poder evolucionar en estos próximos turnos. Entonces dije, bueno, no me voy a esperar a que algo suceda, me voy a deshacer de él rápidamente. Ataco directamente con el Garchomp, me deshago de este Poké que tiene aquí, y él cuando me ataque con 200 puntos de daño más, pues ya voy a tener suficiente para debilitarle al Blaziken, ¿no? Con este espíritu. Y aparte, pues bueno, me seteó un poco de la mano. Ok. Entonces, él sabe que las Roserade son puntos clave. Y el Munkidori también, ¿no? Voy a poder ir eliminando el daño de los pokés que tengo en banca para que mi rival pues se lo lleve con el Munkidori. Ok, decidí retirar. Y nuevamente va a atacar con el Blaziken. O sea, capturador para ir por el Munkidori. Bien ahí, porque de esta manera ya no vamos a poder deshacernos de ese Klefki con contadores. Bien ahí. Entonces dije, bueno, vamos a salir con este Garchomp para hacerle un poquito más de daño. Obviamente vamos a... Aquí dije, bueno, voy por otro Ghibli y otra Roselia para poder evolucionarlos y meterle más presión al rival. Pero dije, bueno, mejor nada más con la Roselia, que es lo único que ocupo. Garchomp ahorita no necesito. Entonces nada más fui por una Roselia para el siguiente turno evolucionarlo. Pero nuevamente el rival me sorprendió. Ahorita van a ver por qué. Utilizo la habilidad y robo 3 cartas más. Ok. Y aquí decido ponérsela a esta Roserade, porque él también con el Blaziken, el mini Blaziken que tiene en banca, me puede hacer 120 puntos de daño al Poké que tenga yo acá en mi banca. Y eso es justamente lo que decidí hacer. Aquí ya se hubiera acabado la partida si tuviera ese Munkidori, porque hubiera eliminado rápidamente al Klefki en el turno anterior. Y si él atacaba con el Blaziken pequeño, pues ya se iba a definir la partida rápidamente, ¿no? Vean aquí lo que hace. Sube a ese Blaziken, utiliza estas energías triples y me va a hacer 120 de daño al activo y 120 de daño a un Poké en banca. Entonces 120 al Garchomp y 120 a esa Roselia que tenemos en banca, que bueno, no la pudimos evolucionar para poder atacarle con más poder. Y aquí nada más vamos en este turno. Dije, bueno, aquí la partida ya está más enfocada al postgame, pero híjole, ese Blaziken me provoca mucha incertidumbre de qué puede hacer en el siguiente turno, porque él al final tiene una carta de energía, una carta de premio más,
Entonces va a seguir utilizando el ataque del Blaziken con la energía triple. Entonces dije, bueno, voy a deshacerme directamente de ese Blaziken utilizando el segundo ataque, que le va a hacer los 290 ya con el Roserade de daño, para que el rival se confíe un poco y diga, bueno, en el siguiente turno ya no me va a poder atacar, no me va a poder debilitar. Y bien, y esto nos funcionó porque efectivamente el rival se confió y bueno, tal vez ya no le quedaba otra opción más que atacarnos. Entonces, ¿qué hace nuestro rival? Pone a su Blaziken como poke activo y él solo ocupa una energía para atacarnos con 200 puntos de daño. Igual al Garchomp que tenemos en banca no lo iba a poder debilitar, no iba a poder debilitar a este poke de aquí, y sí iba a poder debilitar al Roserade, pero pues bueno, él no iba a ganar nada con él. Al final lo único que hice fue bajar al poderosísimo Spiritomb de Cynthia, retiramos y atacamos con esa suma de, ¿qué serán? 320, 140 y 30, 490 puntos de daño, suficiente para llevarnos esta victoria. Y bien, bandita, esto fue el mazo de Garchomp X. Una tremenda locura. Uno de los principales objetivos de este mazo, pues bueno, es poder llegar al daño suficiente para debilitar los Pokés X. También utilizar la habilidad de Roserade para atacar con ese Spiritomb. Y sinceramente es un mazo muy fluido que tiene una variabilidad contra ciertos mazos. La desventaja, pues bueno, como todos los mazos que tienen debilidad a algún tipo de Poké, en este caso el planta, pero tenemos ahí algunas opciones que nos va a poder ayudar. Por ejemplo, el Spiritomb, que aporta demasiado a la hora de atacar. Banda, si te gustó este video, dale like, suscríbete, deja tu comentario y dime qué variante del mazo estás utilizando para ver si me cambio o sigo con esta misma. Recuerda que en la descripción del video va a estar la lista del mazo para que tú puedas copiarla y pegarla en el Pokémon TCG Live. Sin más, me despido y hasta luego.